ya sea a nivel de plácido, ¿sí? O ya sea parte del cromosoma bacteriano, conjuntamente con el plácido, ¿no? Ahí se encuentran varios tipos, ¿no?, de conjugación bacteriana, ¿sí? Entonces, aparentemente no, sino que en este caso esta bacteria también se consideran es peligroso, se dice, ¿no?, que es peligroso, en cierta medida es peligrosa, ¿no?, porque a través de la conjugación bacteriana, se pueden transmitir genes de resistencias a bacterias que no son resistentes, pero también podríamos decir que tiene su parte positiva, ¿sí? Tiene su parte positiva, en el cual algunas bacterias que no pueden producir o crecer sobre determinados metabolitos o falta de determinados metabolitos, a través de la conjugación y también de la traducción, ¿no?, o también a través de la transformación, se le puede transmitir ciertos metabolitos y darle capacidades, ¿no? Entonces podemos decir que hay algo que puede ser positivo o algo que puede ser negativo, ¿no? Positivo, una bacteria a un microorganismo, ¿no?, que no produce metabolitos, darle esa capacidad. Lo negativo, podríamos decir, una bacteria que es no patógena, se le puede convertir en patógena. Y ahí en ellos fue cuando se descubre lo que es conjugación bacteriana, ¿no?, la transmisión de genes de patogenicidad, ¿no? En el caso de Difteria, ¿no?, Shigella Difteria, ¿no?, comenzó a transmitir genes de patogenicidad dentro del organismo a personas, ¿no?, o a bacterias, ¿no?, dentro de la flora normal, a bacterias que no tenían esa capacidad de generar, y posiblemente esa bacteria debe haber sido E. coli, porque E. coli también se le considera como una bacteria causante de disentería bacteriana. La disentería es una enfermedad diarreica, es elígias, pero se caracteriza porque en las heces hay sangre en las heces. En la disentería solamente se hablaba anteriormente de dos tipos de disenterías, llamémosla parasitaria y la bacteriana, ¿no?, y cada uno con su especie tipo. En la parasitaria es entamoeba solítica, y la entamoeba coli aparentemente es un parásito comensal, ¿no?, aparentemente, pero se descubren casos de que entamoeba coli también produce diarrea en niños desnutridos, pero la entamoeba solítica sí es la que produce la famosa disentería bacteriana, ¿no?, disentería parasitaria, ¿no?, esa es con sangre, pero esa es mucho más peligrosa que la disentería, ¿no?, porque esa entamoeba histolítica es migra, ¿no?, aparte de perforar el intestino, migra a diversas partes del cuerpo, ¿no?, y se puede establecer en el cerebro, ¿no?, Ya es diferente a otras amebas, ¿no?, que ingresan a través de nariz, boca o por el oído, ¿no?, y que ellos se alojan en el cerebro, ¿no? Eso ya son otro tipo de amebas, ¿no? Pero la histolítica es transmisión oral fecal, ¿sí? Es oral fecal. El otro es agua, nariz, boca o oral, o también a través del oído, ¿no? Son casos raros que se presentan en el verano, sobre todo en piscinas o lugares donde las personas hacen sus excretas, o en lugares donde no hay una buena limpieza, ¿no?, de la calidad del agua. En cambio, la bacteriana es así, ¿no?, es producida por Shigella Difteria, pero ahora ya se tiene también E. coli, que son que producen sangre, enterohemorrágicos, ¿no?, que producen diarreas funcionales. Entonces, en ese sentido, ¿no?, la conjugación permite llevar, ¿no?, material ácido nucleico ADN, ¿no?, de un organismo a otro. Y en la práctica también ya se están hablando para que se lleve no solamente entre bacterias, ¿no?, sino que también a otros organismos, ¿no? Y en eso de que lleve a otros organismos, por ejemplo, tenemos el caso de Anomalocaris tumefaciens, ¿no?, que es una bacteria que se le considera el ingeniero genético natural, el vector natural, que puede llevar genes, ¿no?, a diferentes tipos de microorganismos, ¿no? Puede llevar a hongos, a levaduras, a través de esa bacteria, ¿no? Entonces también diríamos que son conjugaciones atípicas, ¿no?, porque no es un proceso normal, ¿no?, pero ya desde el momento que
pueden dominar la técnica, ya ustedes ya se les puede abrir varios campos, ¿no? No solamente hacerlo en esto, sino que también utilizarlo en otro tipo de organismos, ¿sí? Entonces eso ya, como se dice, ya depende de la persona, buscar, ¿no?, la forma, ¿no?, de cómo introducir genes de un organismo a otro organismo diferente. En la práctica eso se hace, ¿no? En la práctica se hace, ¿no? Los vectores, ¿no? Ustedes ya lo van a ver en ingeniería genética, van a hablar sobre vectores y diferentes tipos de vectores. Entonces seguimos con lo que es computación material. Bueno, es un video chiquito, ¿no?, de 10 segundos en el cual se ve, ¿no?, cuando llega la unión, ¿no?, y nos dice que la bacteria, que en computación bacteriana, debe tener receptores, ¿sí? Debe tener receptores, ¿no? El receptor es alguien que te va a recibir, ¿sí? Alguien que te va a recibir. Acá, por ejemplo, ¿no?, si la puerta está cerrada, no pueden entrar, ¿no? Pero si la puerta está abierta, ¿no?, entra normal, ¿no? La puerta podría ser un receptor, ¿no? O es un ejemplo de receptor, ¿no? Si tiene la llave, entra, ¿no? Pero si no tiene la llave, te quedas afuera, ¿no?, si está cerrado, ¿no? Algo así es un receptor, el que te recibe, el que se aloja. Después que te alojó, ya comienza a desarrollar las actividades propias a la que entró. Eso está bonito de Vibrio cholera. Revisen de Vibrio cholera, el mecanismo de acción del Vibrio cholera, cuando se crea su toxina, ¿no? Sus toxinas que son A y B, ¿no? Tiene receptores en el intestino delgado y ahí comienza a funcionar, ¿no? La parte A se une, después que se unió, viene las 5 partes de la B y comienza todo el proceso de pérdida de agua. Ya lo pueden ver en Vibrio cholera. Pero este es también otro video que he puesto. Ya. Entonces acá tenemos algo sobre el concepto de aproximación histórica, ¿no? Es un proceso natural, ¿no? Pero preocupó más cuando lo vieron en el caso de Shigella diphtheria. Ahí es cuando lo preocupó más a la persona, ¿no? De que podría ser, ¿no?, de cualquier tipo, no solamente del mismo género, sino de géneros diferentes. Y también de grupos, de formas diferentes, ¿no? Porque en la bacteria, cuando hablamos de formas, hablamos de dos tipos de formas: cocos y bacilos, ¿no? Cocos y bacilos. Entonces acá tenemos que la conjugación es lo que se habla de transferencia de material genético. Y el material genético intentámoslo como ADN, ¿no? Entre dos bacterias, alguien que da y el otro que recibe, ¿no? Y para esto se requiere un contacto físico, y el contacto físico es a través del pili. Pero también tenemos que agregarle que la bacteria receptora, ¿no?, que la bacteria, aceptora, tiene que tener, ¿no?, un sitio de resección, ¿sí? Debe tener un sitio de resección. Entonces ahí tenemos un donador, un aceptor, y acá se está dando el caso de transferencia de ADN plasmídico, ¿no? Miren, se puede donar ADN plasmídico, o también se puede donar ADN cromosómico. Entonces, para esto hay diferentes formas de cómo hacerlo, ¿no? Entonces acá sería, ¿no?, un ADN, este sería el F positivo, F negativo, HFR, que tiene alta frecuencia repetitiva, como el ADN que se dona está a nivel del cromosoma, y el F negativo, ¿no?, la bacteria que va a recibir. Y estos son algunos experimentos sobre de cómo sea el proceso de recombinación o el proceso de transferencia de material genético, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el experimento de Leder y Tafú en el año 1946, podemos decir todavía, ¿no? Podemos decir 46, nos referimos al siglo pasado. Si el siglo 22 tiene que ser este siglo, pues, ¿no? Mientras no se llegue el año, se dice el nombre del año, ¿no? Podemos decir 26, sabemos que nos referimos a 1926, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, mutantes autótrofos, ¿no? Y células y bacterias protótrofas. ¿Qué es un autótrofo? ¿Qué es un autótrofo, ¿no? ¿Y qué es un protótrofo? ¿No? A ver, ¿qué será un autótrofo? Oye, ahí tiene lo que es un autótrofo. Y abajo tiene protótrofos, ¿no? Arriba, ¿cuál es la característica? Cuando es positivo es porque tienen los genes. Tienen los genes, por ejemplo, de metionina, ¿no? En el B, ¿no? Tiene los genes de biotina, pero no tiene los genes de treonina ni de leucina. En el A, ¿no?, es metionina negativo. Es biotina negativo, ¿no? Treonina positivo, leucina negativo, ¿no? Entonces, ¿qué ve como característica, no?
Esas bacterias no tienen los genes para crecer, ¿no? Para crecer, por ejemplo, para crecer sí que en medio hay metionina, no puede crecer, porque no tienen los genes para producir metionina, ¿no? Aunque la metionina es un aminoácido esencial, ¿no? Pero no tiene los genes para transformar la metionina, ¿no? Entonces nosotros es aquella bacteria que no tiene capacidad de crecer en un medio mínimo, que no tenga, en este caso, el aminoácido deseado. Entonces arriba A y B son mutantes ausótrofos, y esa ausotrofía se puede conseguir de la forma más clásica mediante radiación UV, ¿sí? Conseguir anular, ¿no? Anular la secuencia de determinados genes, ¿no? O anular, claro, la secuencia de determinados genes, que determinados genes no se expresen. Eso se hace a través, una forma más fácil es mediante la radiación ultravioleta, pues, ¿no? Porque los laboratorios se supone que tienen pequeñas lámparas, ¿no? Lámparas UV, y se expone a la bacteria y después se le siembra en medios mínimos, ¿no? En medios mínimos en los cuales no está presente, ¿no? Por ejemplo, metionina, ¿no? No está presente metionina, se le siembra ahí, ¿no? Entonces no va a crecer, ¿no? Entonces en E. coli K12, ¿no? Aparición de colonias con frecuencia muy superior a la de doble reversión, bueno, se denomina recombinación, ¿no? O es el proceso en el cual a partir de 2 se forman 4, ¿no? Es la recombinación, porque en el caso de recombinación hay capacidad de ser viable, de seguir reproduciéndose. Por eso nos dicen aparición de colonias de frecuencia muy superior a la de doble reversión. Y en este caso, en A y B, ¿no? Por ejemplo, tenemos el A, no tiene es negativo a ciertos aminoácidos, y el B también a ciertos aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos, ¿no? Mezclaron ambos, ¿sí? Mezclaron ambos. Por ejemplo, en el caso, ¿no?, de la, bueno, ahí debe ser la leucina positivo, ¿no? En el caso de A, ¿no? En A debe ser la leucina positivo, ¿no? En el caso de A decimos hay dos negativos, dos positivos, en vez de 2 negativos positivos, ¿no? Entonces, al mezclarlos, ¿no? Acá tenemos al mezclarlo, ¿no? Mezclarlo a ausótrofos, y al mezclarlo, y luego esto se va a sembrar, ¿no? En medios mínimos, ¿sí? En medios mínimos, ¿no? En medios mínimos que carecen, ¿no? De metionina, biotina, ¿no? O también de leucina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Simplemente se lava las células, ¿no? Esto, el lavar células ahí significa que deben centrifugar, ¿sí? Deben centrifugar y se quedan con el sedimento. El suberenante lo eliminan, ¿no? Se hace 2 a 3 lavadas, ¿no? De nuevo lo vuelven a centrifugar, ¿no? Y botan el suberenante y se quedan con el sedimento y lo vuelven a hacer. Pero ¿cómo saben ustedes cuando ya está? Cuando el suberenante es transparente. Esa es la característica del suberenante. Si usted ve todavía rastros, cierta turbidez, no, tiene que volver a centrifugar. Es la forma de cómo lavamos células. Glóbulos rojos, es esa forma. Sacamos glóbulos rojos, también un tubo de ensayo igualito, con anticoagulante, ¿no? Lo centrifugamos y botamos todo el sobrenadante, ¿no? Y queda el sedimento. Le volvemos a echar solución salina fisiológica, centrifugamos, vemos, todavía tiene un poco de turbidez. Eliminamos sobrenadante, ¿no? Echamos de nuevo solución salina, centrifugamos y lo vemos que está transparente, ¿no? Glóbulo rojo lavado, ¿no? Eliminas sobrenadante y lo bloqueas como clue, como racimo, o lo vuelves a echar, bueno, en la práctica se echa solución salina de nuevo, ¿no? Y ahí tiene células lavadas, solamente glóbulos rojos. Entonces acá es algo parecido, que se aplica en este caso, ¿no? Entonces acá se tiene, ¿no? Tenemos la misma cantidad, ¿no? Casi la misma cantidad, para demostrar que carece, ¿no?, de la capacidad de crecer, porque le falta, ¿no? Es biotina negativo, ¿no? O biotina negativo, ¿no? Entonces en el medio mínimo no va a crecer, ¿sí? El medio mínimo es un medio en el cual tiene la presencia de sales, es un medio cultivo, tiene la presencia de sales y tiene la fuente de carbono, o también en este caso aminoácidos, no pueden estar todos los aminoácidos menos la metionina, ¿no? Ese es un medio mínimo.
En cambio, ¿no? Después también en el otro extremo no va a crecer, ¿no? Porque no tiene, por ejemplo, capacidad de producir treonina o leucina, ¿no? Pero en el del medio sí crecen, ¿no? Entonces las que crecen es porque ha habido una mezcla, ¿no? Ha habido una mezcla o ha habido una unión entre bacterias, ¿no? Y algunas les han pasado la capacidad de producir, por ejemplo, ¿no? Si allá tenemos leucina negativa y este leucina positivo, entonces el de acá, treonina positivo, treonina negativo, entonces acá sí se tiene bacterias que son treonina positivo, treonina negativo, ¿no? Algunas, ¿no? No todas, ¿no? Porque al 100% no se da. Entonces, pero hay bacterias que sí son capaces de crecer, la capacidad de degradar o producir todos estos aminoácidos y sí pueden crecer en un medio mínimo, ¿no? Entonces acá, ahí se preguntaron, ¿no? Pero ¿qué pasó, no? Entonces ahí ya posiblemente se imaginaron, dijeron, ¿no? Hay una transferencia de material genético. Las bacterias que eran negativas, ¿no? Para determinado aminoácido se han convertido en positivos, ¿no? Ha habido transferencia de genes. Después Davis también hace lo mismo con la misma cepa de bacteria, ¿no? O con el mismo biotipo, la K12, ¿no? El coli K12. Y hace lo parecido, ¿no? Acá ya leucina está como positivo. Y hace lo mismo, ¿no? Y hace lo mismo, ¿no? Pero después, por ejemplo, ¿no? En el caso, ¿no? No crecimiento, ¿no? Porque no tiene la capacidad de degradar a treonina y leucina, ¿no? Él ya la hace por separado. Pero acá no nos muestra de esto, porque también es casi repetición de lo mismo, ¿no? Y acá tenemos el experimento de Davis, ya más completo en ambos casos. Acá sin filtro, el anterior tenía un filtro de vidrio, ¿no? O que no dejaba pasar el agua. En este caso ya hay un filtro, o sin filtro, sí hay una comunicación, o podemos decir ¿no? Es un papel de filtro, ¿no? Algo, ¿no? Pero que tiene poros que permiten la comunicación, ¿no? Y acá ellos ven que las células necesitan contactar físicamente. En el anterior, como no hay pase de célula de uno a otro, no crece. Pero acá al haber pase de célula de A a B, entonces vemos que sí hay intercambio, ¿no? Hay intercambio o lo que es leucina positivo, ¿no? Se intercambia con la bacteria, le da, ¿no? Genes a la bacteria que no tiene, igual que la treonina, ¿no? Entonces todos tienen, o diríamos el C, ¿no? En el C, o en esas protótrofas, todos son biotina positivo, metionina positivo, treonina positivo, leucina positivo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque no hay filtro y las bacterias han contactado físicamente, crecimiento, ¿no? Ha habido proceso de conjugación. En el experimento anterior, ¿sí hubo un filtro presente de vidrio? Sí, pero no permitía el paso. No permitía el paso de bacterias de un sitio a otro. En el experimento anterior dijo que se realizó la centrifugación. Sí, en esto. Se hizo la centrifugación de la mezcla y después recién se fue a cultivar. No, tú tienes un medio cultivo con tu bacteria, ¿no? En tu medio cultivo las bacterias han crecido. Entonces, pero si yo quiero obtener las bacterias, lo centrifugo. Y queda sedimento y sobrenadante. Y si quiero obtener las bacterias puras, tengo que lavarlo, ¿no? Elimino el sobrenadante y veo esa solución salina, por decir, o apeconada, ¿no? No tuvo nada que ver la centrifugación con que haya No, habido el cambio. simplemente tener bacterias más puras, ¿no? Bacterias aisladas. Aunque también directo se puede sembrar, ¿no? Pero también se puede obtener, por eso acá me dice lavado de células, por eso le digo, ¿no? Se centrifuga, se elimina el sobrenadante y se queda con el sedimento. No se echa más medio, sino se echa algo que ayude a lavar, ¿no? Solución salina, agua destilada, ¿no? O agua peconada, podría ser, ¿no? Ser 1%. Entonces acá nos dice que las células necesitan estar en contacto físicamente, ¿no? Entonces es un filtro que sí permite el traspaso, ¿no? Las células que tienen tienen capacidades
medias, y decimos que ya tienen capacidades medias, ¿no? Entonces al unirse ya tienen capacidades completas, ¿no? Tienen capacidades completas, ¿no? Que van a crecer, ¿no? Van a crecer o se convierten en bacterias prototrófas, ¿sí? Bacterias prototrófas, ¿no? Todas las bacterias son prototrófas, aquellas que tienen capacidad de dividirse. Las bacterias viables también se le llaman bacterias prototrófas, ¿no? Son bacterias prototrófas, pero más rápido nosotros decimos viables, ¿no? Viables y no viables. Las no viables son las autótrofas, ¿no? En la práctica decimos eso, viables, no viables, viables, prototrófas y no viables las ausótrofas. Y acá tenemos otro experimento el día de Isaias, ¿no? La conjugación es un fenómeno polar, ¿no? Polar, un solo polo, ¿no? O unidireccional, ¿no? De un lado hacia otro, ¿sí? Porque el que no tiene que elevar arco, ¿no? Entonces la conjugación es un fenómeno polar, ¿no? Entonces acá ya tenemos las células donadoras y las células receptoras. La donadora es la fértil más, y la receptora es la no fértil más, ¿no? Pero decimos que la receptora tiene que tener, ¿no? O la aceptora, ¿no? Tiene que tener una zona de recepción. Bueno, ahí en el video lo van a ver, ¿no? Cuando la zona de recepción que tiene la bacteria, ¿no? Entonces acá tenemos el plásmido, genes de los pilis, ¿no? Tenemos el plásmido y tenemos el cromosoma bacteriano, ¿no? Acá, por ejemplo, no hay, no tiene plásmido, ¿no? Entonces, este es el experimento y el OMPA es el gen de resección, ¿sí? Es el sitio de resección. Bueno, acá sigue con Leder-Hayes, fenómeno polar, ¿no? El factor sexual F, el pili, y la célula receptora, ¿no? O receptores de pili, ¿no? El OMPA es el receptor del pili, ¿no? Y las bacterias pueden tener muchos sectores de recepción, ¿sí? Tienen que tener muchos sitios de recepción. Igual que ahora también se descubren en los virus que también tienen muchos sitios de recepción. Acá hay la estructura física de la receptora organizacional, simplemente es un plásmido, ¿no? Un plásmido en el cual tiene varias secuencias, ¿no? Por ejemplo, tiene transposones, tiene segmento de inserción. Es una construcción artificial, ¿no? Una construcción artificial, ¿no? Porque el plásmido propiamente dicho, decimos, son lugares en los cuales se han insertado genes de resistencia a antibióticos, ¿no? Entonces este es un plásmido ya que tiene varios tipos, ¿no? Transposones, ¿no? Que también son un tipo son una forma de cómo llevar los material genético, ¿no? También tiene segmento de inserción, que son moléculas más pequeñas, ¿no? Los transposones son los famosos genes saltarines, ¿no? Premio Nobel 85, Bárbara 81, ¿no? Bárbara McClinton. Y la forma de cómo se van a ensamblar los pelos sexuales. Después tenemos otro plásmido, ¿no? Plásmido F, ¿no? Y la región de inserción, la región TA. Aquí tenemos otro. Y esta es la zona con los cuales se va a replicar el ADN en el cual el receptor, ¿no? Bueno, y acá tenemos integración del plásmido F en el cromosoma. Por ejemplo, tenemos un plásmido, una célula F positiva autónoma y un integrado, ¿no? Esto ya son la alta frecuencia repetitiva, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Con el F, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el F, ¿no? En que el plásmido se integra dentro de la célula, ¿no? Dentro de la célula, ¿no? Entonces, cuando esta célula, por decirlo, se reproduce, ¿no? Va a tener plásmido integrado. En cambio, en el decano, supongamos, ¿no? Que esta célula se reproduzca. Si se reproduce a nivel de cromosoma, podría ser que pierda el plásmido, ¿no? Las células hijas puede ser que salgan sin plásmido, ¿no? Pero tienen la capacidad de generar su propio plásmido. En cambio, en el HFR, que tiene alta frecuencia repetitiva, que se le dice, el plásmido está integrado. El plásmido está integrado.
Y después esto va a generar a otro tipo de bacterias, ¿no? Los F', los F'. Eso, ahí tenemos un horario también para eso. Y acá es el sitio de combinación, por ejemplo. Este es el segmento de inserción, ¿no? El cual va a ir hacia la bacteria, ¿no? Porque no va todo, ¿no? Simplemente es esta secuencia de genes, es la que va a la bacteria para darle ciertas capacidades. Y acá ya está alargado, ¿no? Este es un F, este es un HFR, por ejemplo, ¿no? Y en el cual está integrado. Pero con dibujito no vamos a ver este. Quiero adaptar a ver si el puntero funciona. Está bien difícil meter. El puntero tiene un receptor, un aparatito que recepciona. Con esa receptor del puntero, igual que el USB, ¿no? Pero no se puede meter. Entonces, con el puntero ya creo que de repente lo podemos mover más rápido. Acá tenemos excisión del plásmido F, ¿no? Como el plásmido se va a retirar del HFR para formar el plásmido F. Más adelante tenemos dibujos de cómo se hace, se arma la horquilla. Separación del plásmido F llevando su parte cromosoma bacteriano, ¿no? Entonces tenemos el gen cromosómico y el plásmido F que está integrado, ¿no? Y luego tenemos un plásmido F', ¿no? Que también es otro tipo de reproducción, el cuarto tipo de reproducción. El plásmido F genera un HFR. Y un HFR es capaz de generar un plásmido F'. Y es un resumen de lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, una bacteria, una bacteria que tiene un plásmido F', ¿no? Este se puede integrar dentro del cromosoma bacteriano y le llamamos HFR. Ese plásmido F' se puede, a partir del HFR, se puede liberar y forma un plásmido F', ¿no? Ya diferente, miren, ven la diferencia, ¿no? Ustedes ven la diferencia entre el F', ¿no? Y el F, coma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Los dibujitos nos indican. ¿Cuál es la diferencia? El fragmento de ADN que tiene el F'. Tiene fragmento de cromosoma, ¿no? Plásmido, y por color, ¿no? Rojo, se integra, ¿no? a la bacteria receptora, ¿no? Que es el pili, se integra a la bacteria receptora y tenemos una bacteria integrada, ¿no? ADN integrado, ¿sí? Entonces, este HFR puede liberar el plásmido, pero no solamente libera el plásmido, sino también libera parte de su cromosoma, ¿sí? Parte de su cromosoma, ¿no? Entonces se genera un F', ¿no? F', que es autónomo, pero con un fragmento de cromosoma integrado. Entonces tenemos 1, 2, 3 formas de división. Y ellos inclusive se pueden convertir en F negativo, ¿no?
o todos ellos se pueden transmitir a un F negativo o lo pueden volver positivo. Bueno, la fase de la copulación, contacto entre células fértiles viables y células no viables. Viable que se puede reproducir, no viable que no se puede reproducir. Y tenemos el sitio de unión, ¿no? El sitio de unión o receptor, ¿no? Entonces acá tiene una línea de pelos sexuales en pili, ¿no? Y los tipos, ¿no? Y los tipos de cromosoma, ¿no? O de plásmido, cromosoma, ¿no? O de células, ¿no? Que son del tipo F, HFR o F'. Entonces, pero la condición, tiene que haber una célula receptora, ¿no? Porque de positivo a positivo no se puede, ¿sí? No van a, tiene que ser de positivo a negativo. Y acá es el mismo, ¿no? Es lo mismo que estamos hablando, ¿no? De célula positiva a célula negativa, el pili, el sitio de recepción, ¿no? El pelo se despolimeriza, el pili se retrae y finalmente se va a tener doble, ¿no? Se forma el puente conjugativo, ¿no? Y va a haber transición del plásmido hacia esta bacteria, ¿no? Y continúa, ¿no? El genolite lo que hace es duplica el plásmido, ¿sí? Duplica el plásmido para que a través del pili pueda ir a la bacteria receptora y se va, ¿no? Y va el parte del plásmido en forma lineal a la bacteria receptora y finalmente ambos tienen plásmido, ¿no? De F positiva a F negativa, ¿no? Y acá es el proceso de duplicación, es ingeniería genética, aunque no está tan difícil eso. Tenemos transferencia entre células F y F negativa, el caso anterior, ¿no? Que ya podemos entenderlo cómo se va dando, ¿no? Positivo y negativo, ¿no? Ausencia de plásmido, ¿no? OID, sitio de recepción, transmisión de el plásmido, ¿no? Bueno, el OID hace que el plásmido se duplique, ya tenemos el OMP, transferencia del plásmido y finalmente tenemos la célula negativa se convierte en célula positiva, ¿no? Tenemos dos células que son positivas, ¿no? Y el pasadita al de acá, ¿no? La negativa no tiene pili, entonces acá esta negativa tiene esa capacidad, ¿no? De generar pili y además, ¿no? Transmitirlo, ¿no? Y después tenemos HFR y F negativo, ¿no? La HFR es aquella que tiene el plásmido integrado, ¿sí? Y que la puede transmitir a una F negativa, ¿no? Duplicación del cromosoma, ¿sí? Duplicación del cromosoma, el pili, sitio de unión, ¿no? El puente, transmisión del cromosoma a la F negativa, y finalmente tenemos una HFR, ¿no? Una HFR, y esta F negativa esta F negativa, esta se convierte en esto está claro, ¿no? Y la F negativa se convierte en positiva, ¿no? Porque ya tiene parte del cromosoma bacteriano. Después tenemos transferencia entre el F', que se genera a partir de una célula, ¿no? de una HFR, ¿no? Los tres procesos a partir de HFR, y lo va a transmitir a una célula F negativa, ¿no? El anterior está como negativo, no es F positivo, ¿no? Y el proceso es similar, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, este plásmido se ha desprendido de la célula HFR, por lo tanto tiene parte del plásmido y tiene parte del cromosoma bacteriano, ¿no? Tenemos una bacteria que es F negativa, ¿no? El ORI, duplicación del plásmido, el puente de unión, ¿no? Tenemos el puente de unión y la transmisión, ¿no? La transmisión de
Entonces será el plasma y parte del cromosoma bacteriano. Finalmente tenemos, bueno, a esta célula se le llama F', ¿no? A la que se ha obtenido, ¿no? Bueno, también vino de una F'. Y toda la población F' tiene, aparte del plasma, tiene parte del cromosoma bacteriano. Hay unos cruces posibles. ¿Y cuáles cruces no se pueden dar? ¿No? Siempre debe haber para el posible un aceptor o un receptor, como decir, ¿no? Alguien que acepta o resecciona, ¿sí? Entonces tenemos el F positivo por F negativo, nos va a dar F positivo. El HFR por F negativo nos da ambos, ¿no? Bueno, acá es positivo, ¿no? HFR más F positivo, ¿no? El F' por F negativo, ambos son F', ¿no? Acá también faltaría otro F', ¿no? Y los no viables, ¿no? Cuando son iguales, ¿no? O del mismo sexo, como se dice, ¿no? O ya tienen la capacidad que se quiere transmitir, ¿no? Positivo nos da F', F, con F, no da. F positivo por HFR tampoco da. Ok, lo tenemos seis formas o cruces no viables, ¿no? ¿Cuál es la condición para que no se den, ¿no? Que estos cruces no se den? Que la bacteria aparentemente receptora tenga la capacidad que se le quiere dar. ¿Sí? Profesor, ¿podría explicar cómo es que el HFR llega a formar el F'? Más adelante tengo otro que está más explicado. Ya. Bueno, la fase de esto ya lo hemos visto, la fase de conjugación. También para qué se puede emplear, se puede emplear en ingeniería genética, se puede emplear también para se logra la conjugación no solo entre bacterias, sino también entre bacterias y tipos de células, como células vegetales, células de mamíferos y levaduras. Vegetales y células de mamíferos y levaduras. Es el caso, ¿no? Ingeniería genética, por ejemplo, el caso más relevante es la producción de insulina, ¿no? En el cual a la bacteria se le agrega genes, ¿no? Es un caso de electrogénesis. En este caso, al final, este es el fundamento de la electrogénesis, de cómo llevar genes de uno a otro individuo, ¿no? Por ejemplo, el caso más común en ingeniería genética es la producción de la insulina, ¿no? Se produce insulina humana en bacterias, al cual se le ha agregado los genes de producción de insulina. Entonces las bacterias son capaces de producir insulina, ¿no? Proceso no solamente de conjugación, ¿no? Sino que es un proceso de reproducción sexual, ¿no? De reproducción sexual. Porque en conjugación tiene que estar bacteria con bacteria, ¿no? En cambio, en la traducción es ADN, ¿no? Es el virus, ¿no? Y en la transformación es ADN libre, ¿no? Entonces la persona crea otras condiciones, ¿no? Utiliza vectores para poder llevarlo. Pero el fundamento está acá. El fundamento está acá, ¿no? De que se puede transmitir, ¿no? Si bacterias será solamente entre bacilos, el bacilo se acopa, ¿no? Entonces ya de las personas que trabajan esto, ¿no? Tiene que tener bastante fantasía, ¿no? De qué más se puede hacer, ¿no? Porque solamente leer y pensar que el virus es la solución, ¿no? También deben tener ustedes criterio, ¿no? Para decir esto se puede hacer, ¿no? Entonces ahí lo que hacen esto, ¿no? Alguien se videó, ¿no? Utilizar ingeniería genética, ¿no? Ya creación humana, ¿no? Y decir, no solamente es la única forma de llevar, ¿no? Porque la reproducción sexual bacteriana es llevar material genético de un sitio a otro, entre las tres formas conocidas en bacteria, ¿no? Pero el ser humano crea otro, crea los vectores, mediante vectores, ¿no? Llevan, ¿no? Y vectores naturales existen, ¿no? En el caso de Agrobacterium tumefacium es un vector natural. Ustedes lo ven en la papaya cuando toman unas agallas, unas bolas, la papaya tiene mucho tiempo, ahí está Agrobacterium tumefacium, ¿no? De ahí se lo capturan y puede llevar un material genético, ¿no? Entonces, esa aplicación es de ingeniería genética, no solamente la conjugación, sino que también tenemos que incluir acá la traducción, ¿no? Si se utilizan virus, ¿no? El cósmido, ¿no? Que es un vector artificial de un virus, los cósmidos, ¿no? También hay levaduras como vectores, ¿no? Entonces eso ya depende de nuestra imaginación, ¿no?
quiere hacerlo, quiere lograrlo, ¿no? De repente alguien quiere lograr otra forma, ¿no? Pero este es el fundamento, ¿no? La transmisión de caracteres hereditarios. Esto ya es lo que estamos explicando. Acá se está llevando más vectores, por ejemplo, no solamente es uno, sino también se lleva mucho más, ¿no? Lactosa, galactosa, ¿no? Con este T6 no recuerdo. Acá también se lleva triptófano, ¿no? Ya también es el cuadro inicial, ¿no? Donador, aceptor, ¿no? Donador, aceptor, ¿no? La carencia del plasmio F, al final tenemos el plasmio F, ¿no? De diversas formas, ¿no? Con diversas figuras se le está explicando. Bueno, condición lo que hemos visto, ¿no? ¿Cuándo debe ser ¿no? Para los tipo de tener de acuerdo a la presencia del factor F, cuándo es receptor, cuándo es donante, cuándo es donante, ¿no? Si no tiene factor F, quiere decir que es un receptor, ¿no? Bueno, lo que hemos visto, conjugación F por F, ¿no? Al final se convierte en F positiva. Es un resumen. Acá está la fuente. Peirce, 2009, genética, enfoque conceptual. Biblioteca Panamericana, Madrid, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿A qué se debe que una vez que el F negativo se convirtió en F positivo tiene pili? O sea, el plásmido nuevo que se ha adherido ahí genera ese pili. Le da las condiciones, le da los genes para producir pili. Porque el F positivo, el transmisor otra vez puede... Claro, el nuevo F positivo puede transmitir, ¿no? Y si lo va a transmitir a través de la conjugación, tiene que tener la capacidad de generar su pili, ¿no? Generan pili. Tendría que le caiga bien ustedes. Otra recombinación, F por F negativa, ¿no? En este caso ya nos da con el caso de llevar determinados genes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una célula F, ¿no? HFR por F negativa, ¿no? Producir la célula HFR a partir de una célula F, ¿no? Una célula F positiva, ¿no? En F positiva decimos que tiene el plásmido fuera. En el HFR, este plásmido se va a adherir, ¿sí? Al cromosoma bacteriano, ¿no? Pero este plásmido F positivo es prolina positivo, tiene genes para producir prolina, ¿no? En cambio, el HFR le ha transmitido, ¿no? Los genes de prolina. Este HFR y ahora va a tener la capacidad de crecer en un medio que tiene ausencia de prolina, ¿no? Entonces, este HFR lo puede, acá tenemos el HFR integrado, ¿no? Entonces tenemos
el HFR integral. De la forma como el plásmido, según tiene receptores, corta, ¿no? Corta. Y acá va a haber un proceso de unión, ¿no? Y, bueno, el corte se llama enzimas que son nicasas, cortar. Y después la unión se llama enzima que es la ligasa, ¿no? Primero tú las enzimas licasas, que son tijeras, cortan, y luego la ligasa lo va a unir, ¿no? Al cromosoma bacteriano, ¿no? Entonces se va a tener células HFR, ¿no? Con el cual está el gen de la prolina. Entonces el factor F está integrado en el cromosoma, ¿no? Entonces acá tenemos una bacteria prolina positiva, bacteria prototrofa para prolina, ¿no? Bueno, anteriormente de acá posiblemente fue una prolina negativa, ¿no? Pero la condición es que no tenga. Entonces se tiene una prolina positiva, ¿no? Sería F por HFR al revés, ¿no? Bueno, en la traducción a veces pues, se confunden, ¿no? Incorporación del plásmido al genóforo, formación del episoma, ¿no? Pero el término episoma ya casi un poco ya se utiliza, ¿no? Acá tenemos otro, recombinación por conjugación, HFR, prototrofa positiva para prolina, con una F negativa, nosotros negativa para prolina, ¿no? Este es un HFR, ¿no? Porque está integrado, el plásmido está integrado al cromosoma. Esta es una célula negativa, ¿no? Donde no tiene plásmido, ¿sí? Si no hay plásmido es negativo. Entonces, acá lo que se va a formar es el puente de conjugación, ¿sí? El puente de conjugación, ¿sí? La ONI va a hacer que este ADN se duplique, ¿no? Se duplique o produzca, bueno, transfiere el ADN, pero también hace que se duplique. Entonces vamos a tener el proceso de conjugación, ¿sí? El verdecito, el pro positivo, es pro negativo. Entonces acá lo que ocurre es, ¿no? Se introduce, ¿no? Parte del cromosoma bacteriano, ¿sí? Parte del cromosoma bacteriano y seguimos acá la unión para formar este HFR. Acá tenemos la unión para formar un HFR, ¿no? Y finalmente tenemos una célula HFR prolina positivo y una célula F negativo, ¿no? Bueno, un F positivo, ¿no? Un plásmido de prolina, ¿no? Un plásmido que va a ser capaz de producir prolina, ¿no? Entonces acá sería también un F positivo. Al negativo lo convirtió en positivo, ¿no? Porque le está dando la capacidad, ¿no? De producir prolina. Pero en esa imagen al último ya no tiene el cromosoma bacteriano, ¿sí? Es lo que queda debajo. No, ya, acá el cromosoma bacteriano está degradado, ¿no? Pero solamente está como ejemplo para el caso del plásmido, ¿no? Pero el cromosoma bacteriano, acá debe tener cromosoma bacteriano, creo que tengo otra figura en la cual sea el cromosoma bacteriano. Esa es la traducción, pues no sale el negativo, ¿no? Por ejemplo, dice el cromosoma lineal es degradado, ¿no? Como el cromosoma lineal. Pero acá se transmite el gen de la prolina. En ese caso, ahí la duplicación que se hace del cromosoma del HFR va hacia al negativo y se une al cromosoma bacteriano de ese. ¿Y cómo es que de ese, si no el cromosoma bacteriano, cómo termina en el plásmido en ese último? ¿Cómo? Es decir, que primero el cromosoma bacteriano del HFR se une al cromosoma bacteriano del negativo, ¿verdad? Sí. Y de ese negativo se vuelve a hacer como o sea, de su mismo cromosoma bacteriano, que ya se combinó con el anterior, ese recién se lo transmite al plásmido. Esto. Sí, ahí. El de acá se refiere a lo que, como es un HFR, ¿no? Tienes aparte del plásmido, ¿no? De la porción del plásmido también tiene cromosoma bacteriano, ¿no? Entonces, esto se refiere de la bacteria, ¿no? De la bacteria que ha donado.
ese solamente se ha integrado el plásmido, más no la bacteria, el resto del cromosoma, ¿no? A eso se refiere como degradación. Degradación, pero el HFR. Después tenemos la combinación con conjugación HFR por F. Después tenemos conjugación de bacterias F'. Tenemos una HFR, ¿no? En esta HFR, por ejemplo, tenemos para el gen de la lactosa, ¿no? Cromosoma bacteriano, de parte del plásmido, y acá tenemos el gen de la lactosa. Acá lo que ocurre es un horquillamiento, ¿no? Cromosoma bacteriano con factor F integrado, ocurre un horquillamiento para separarse, ¿no? ¿No? El plásmido del cromosoma bacteriano. Pero aparentemente esto ya es una célula F negativa. Para que después en el camino podríamos decir es una F positiva, ¿no? Pero en este caso es una F negativa. O una F coma, ¿no? ¿Por qué, no? Porque proviene de un HFR, ¿no? Porque proviene de un HFR, ¿no? Diríamos plásmido, pero no. Proviene, es el proceso inverso, ¿no? Es el proceso inverso, ¿no? Una F puede unirse, ¿no? En este caso está separando y tenemos una F coma, ¿no? Entonces, pues acá tenemos una F coma con una F negativa. El proceso normal, ¿no? Lo que ya estamos viendo en este momento, el proceso normal. Transmisión del plásmido con la capacidad de la lactosa, transmisión del plásmido, y finalmente tenemos dos F' con los genes de la lactosa, ¿no? Con los genes de la lactosa. Es una conjugación F', ¿no? HFR F', con la conjugación de las F', ¿no? Obtener la F', y esta F' se obtiene a partir de una HFR, ¿no? En cambio, la HFR se obtiene a partir de la F, ¿no? F, HFR, F'. Y todos tienen que transmitirle a una F negativa. Después viene la recombinación por traducción, en el cual ya se utilizan virus para hacer la transmisión de los caracteres hereditarios, ¿no? Todo ADN, ¿no? Todo ADN. El virus ARN tendría que convertirse en ADN. Bueno, acá decimos que el virus hay dos tipos de ciclo de vías, el lítico y el lisogénico, ¿no? Cada uno con sus características propias. El lítico ingresa, se duplica y destruye la célula. El lisogénico ingresa y se une al cromosoma bacteriano, se adhiere al cromosoma bacteriano, ¿no? Entonces sería un HFR, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Podríamos decir un HFR, ¿no? Porque ese HFR, ¿no? También podría ser generado por un virus, ¿no? Porque el cromosoma viral se adhiere, ¿no? Se adhiere al cromosoma bacteriano. Podríamos decir que es un HFR, pero de origen viral. Porque el HFR normal se produce a partir de un F positivo, ¿sí? De un F positivo. Bueno, ellos son los que trabajaron por primera vez en traducción, Lederer y Sinder, ¿no? La traducción fue descubierta en el año 52 por Joseph Lederer y Norton Sinder, ¿no? Ahí está la foto de ambos. Debe haber sido, ¿no? Ustedes conocen inglés, lo traducen, que están ya en inglés, ¿no? Es fácil traducirlo, ¿no? La traducción fue primero descubierta en el año 52 por Joseph Lederer y Norton Sinder. ¿Qué es la traducción, no? Es una transformación, ¿no? Que no parecía, ¿no? Dicen, ¿no? Es un tipo de transformación, ¿no? O de no transformación, y el cual
el ADN no estrecho es transferido en traducción, ¿no? y es transportado por un bacteriófago, ¿no? O en la traducción el ADN es transferido de célula a célula a través de los virus. Entonces definamos, ¿no?, que la traducción es un proceso de transmisión de ADN a través de virus a bacterias, ¿no? Y a ese virus se llama fago. El virus y la bacteria son los fagos, ¿no? Hablan de fago, hablan de virus bacteriano, ¿no? Traducción, ¿no?, proceso de transmisión de ADN de un fago a una bacteria. Dice, ¿no? Todos los fagos pueden ser traductores, pueden llevar ADN, y no todas las bacterias son traducibles. ¿Y por qué todas las bacterias no son traducibles, no? Porque no tienen el receptor. Siempre se juega el receptor. Para un medicamento tenemos que tener un receptor, si no el medicamento no ingresa. Para que un avión aterrice tiene que tener su pista de aterrizaje, si no, no aterriza. Entonces, ese es un receptor, aquel que te va a recibir. Ustedes llegaron a primera vez a la universidad, alguien lo recibió, ¿no? La admisión, ¿no? Y si nadie lo recibía, ¿no?, se iban a su casa, bueno, algo parecido, ¿no? El mecanismo de traducción es el vector. Bueno, acá ya hablamos de vector, por decir. El vector es el bacteriófago, ¿no? Ya más adelante te van a hablar de otro tipo de vectores. El vector es el bacteriófago, ¿no? Descubierto en el 1915 por Frederick Tuor, ¿no? Y dos años más tarde por Friedrich Herelle, ¿no? Este es el que le dio más conocido, Herelle, ¿no? Quiere decir alguien que come bacteria, ¿no? Un virus que infecta cierto tipo de bacteria y se replica dentro de él, ¿no? Porque en virus hablamos del término replicar, no reproducir, ¿sí? Se reproducen los que tienen los dos ácidos nucleicos, ¿sí? En cambio, el virus se habla de replicar, ¿no? Replicación. Bueno, tipo de bacteriófagos, hay unos que son virulentos y otros que son temperados, ¿sí? El virulento está relacionado con el ciclo lítico, ¿no? Decimos que los virus hacen ciclo líticos, se introducen en la bacteria, se reproducen y eliminan a la célula, ¿no? El virulento es capaz de causar infección y eventualmente destrucción y muerte, ¿no?, de la célula bacteriana, ¿no? Bueno, a esto se le denomina, ¿no?, el ciclo lítico, por ejemplo, el T4, ¿no? El virus T4 es huésped de E. coli, ¿no? El virus T4 es para E. coli. Y los temperados son los no líticos, ¿no?, el ciclo lisogénico. No causan infección destructiva, en lugar hace el fago de ADN, se incorpora dentro del ADN bacteriano y se replica junto con la célula bacteriana, ¿no? Y llega un momento, ¿no?, que no se sabe por momento cómo, que ese virus puede causar alisis, ¿no? Se libera el cromosoma bacteriano, se reproduce por sí mismo, ¿no?, se reproduce en grandes cantidades y causa la alisis, ¿no? Por ejemplo, tenemos el fago lambda, ¿no? El fago lambda es lisogénico y el T4 es lítico, ¿sí? Entonces, esto, bueno, y eso sea el caso de la tuberculosis, ¿no? Que una persona puede tener tuberculosis 20, 30, 40 años y en un momento se le puede expresar, ¿no? Porque todos tenemos los bacilos de la tuberculosis. Y el bacilo de la tuberculosis tiene la forma de cómo estar dentro de nosotros y no causarnos daño, ¿no? O la célula, ¿no?, cómo lo bloquean. Pero llega un momento que ese bloqueo se pierde, ¿no? Acá están los ciclos, ciclo lítico y ciclo lisogénico, que ya lo clase pasada creo que lo hemos visto. Claro, creo que cuando hablamos de virus, ¿no?, hablamos de virus, priones, ahí le hemos visto esto.
Y acá el proceso de traducción. ¿Sí? Tenemos una bacteria dadora, ¿no? La bacteria está infectada por un fago, ¿no? Entonces acá tenemos el virus ingresa, el fago de ADN, este fago de ADN lo que hace comienza a replicarse, toma el control del cromosoma y comienza a duplicarse. Primero forma más ADN y luego va a formar la cápside, ¿sí? La cápside, ¿no? La cubierta, ¿no? Forma la cápside. Y tenemos acá el fago traductor y el fago normal, ¿no? El fago que se ha producido, pues, ¿no? Este rojito es el fago traductor, el que se produce a partir del cromosoma bacteriano, y este es el fago normal, ¿no? Entonces se reduce en grandes cantidades, se eliminan a la célula bacteriana, a la célula, y recuerden que este es el cromosoma de la bacteria, ¿no? Entonces este virus, este virus transductor, ¿no? Puede infectar otra célula receptora, y acá se dice, ¿no? Que ese ADN bacteriano lo que hace se une. El ADN bacteriano, en este caso, nos está explicando el ciclo isogénico. A la célula receptora se une al cromosoma bacteriano y se le denomina transductante, ¿no? Un virus que, como se dice, potencial, ¿no? Un virus potencial, ¿no? En el cual lo que va a hacer, se va a seguir multiplicando con la bacteria y potencial, porque en algún momento este ADN viral se va a liberar y va a hacer ciclo lítico. Acá va a ser ciclo isogénico, ¿no? Entonces es un virus transductante, es un virus potencial, ¿no? Que se puede liberar, después de un tiempo se libera y produce nuevas partículas virales, ¿no? El transductante es aquel que puede hacer en algún momento determinado o potencial hacer ciclo lítico, ¿no? De repente permanece, ¿no? ¿Qué lo activa? No se conoce todavía el mecanismo de activación. Es como, le digo, el caso de la tuberculosis. Todos sabemos que es la fagocitosis. La fagocitosis es tragar o unirse a un agente extraño, ¿no? Y el fagocito lo que hace lo va a englobar, ¿no? Ingresa, lo engloba, ¿no? Forma el fagosoma, ¿no? Forma el fagosoma, y luego que ha formado el fagosoma, ¿qué hace la bacteria, no? Genera la lisocima, ¿no? La lisocima, ¿no? La lisocima genera. Esa lisocima al unirse al fagosoma forma el fagolisosoma, ¿no? Internamente ocurre la destrucción de la bacteria, por decirlo, de la agente extraña. Y tiene dos formas, ¿no? Si es líquido, lo va a eliminar, ¿no? Pinocitosis. Y si es sólido, lo elimina por exocitosis, ¿no? Eso es lo que es la fagocitosis, ¿no? Ya después el mecanismo, la forma, se hizo en el Nobel del 16, ¿no? O en 2006, y la fagocitosis se habló o al revés, ¿no? En 1906 el Nobel, en 2016 un japonés, ¿no? Que no puede explicar el proceso. Ya. Entonces, esa es la fagocitosis, ¿no? El proceso normal de destrucción de una bacteria, por decirlo, por hacer un fagocito. Pero en este caso, ¿no? Llevando a este caso, cuando las personas nos infectamos, todos tenemos la bacteria de la tuberculosis Mycobacterium, ¿no? Ingresa, el fagocito lo va a englobar, va a formar el fagosoma, pero no se forma el fagolisosoma. ¿Por qué no se forma? No se conoce todavía ese mecanismo. Entonces, si no se forma el fagolisosoma, el Mycobacterium tuberculosis está capturado dentro del glóbulo blanco. Está ahí, ¿no? Está presente, está capturado, ¿no? Entonces, si está capturado, no significa que está muerto, ¿no? Entonces, llega un tiempo en que la defensa baja, ese Mycobacterium rompe el fagosoma y comienza a reproducirse y genera la tuberculosis, ¿no? Ya después vienen los huevos en el pulmón, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo destruye? No se une el lisosoma, ¿no? Al fagosoma, no se conoce el mecanismo. Pues sí se sabe en qué momento el Mycobacterium se puede liberar.
cuando la defensa es baja. Entonces, ¿qué quiere decir con micobacterio? ¿No? Una persona puede estar con micobacterio infectado hasta que se muere, ¿no? y con micobacterio no te mata. ¿No? Ahí podría ser que un fago isogénico esté por siempre, ¿no? O micobacterio se puede reactivar porque bajan las defensas y te mata la tuberculosis. Y acá, ¿no? en el ciclo isogénico, en este productante, puede ser que en algún momento, ¿no? Se separe del cromosoma bacteriano, ¿no? Y vaya a la forma lítica. ¿No? Pero, ¿cuáles son las condiciones? No hay. No se conoce, ¿no? ¿Por qué se separa? ¿No? Pero sí se sabe, ¿no? Que después de un tiempo, ¿no? Después de un tiempo, esto se separa, ¿no? Pero el procedimiento, el proceso no se conoce. Ya alguien lo explicará posiblemente, ¿no? Porque ahí no podemos decir que bajaron su defensa, ¿no? Y después, recombinación por traducción generalizada, ¿sí? Cuando se habla de traducción generalizada, es cuando se habla de muerte celular. Y cuando se habla de traducción especializada, es cuando se une, ¿no? Se une el ADN viral, se une al cromosoma, ¿no? Esa es la especializada. ¿No? Entonces, esto es lo que hemos visto hace un momento, ¿no? El fago introduce su ADN, acá tenemos la bacteria, ¿no? Y esta bacteria tiene genes para la biotina, por decirlo. Luego, el ADN viral lo que va a hacer, va a tomar, va a romper, ¿no? Al ADN cromosómico y va a comenzar a generar, ¿no? Dos tipos de virus. Por sí mismo que se replica y a partir también virus que son del cromosoma bacteriano. Y vamos a tener acá, por decir, ¿no? Cromosoma bacteriano, el gen del triptófano y algunos que no tienen gen de triptófano. ¿Sí? Inclusive el viral no tiene gen de triptófano. ¿Sí? Entonces acá tenemos el fago traductante, ¿no? Y el fago normal. Y después lo vamos a verlo como un vector. ¿Sí? Verlo como un vector. Entonces, los fagos, ¿no? Ya sea el normal, el traductante, lo que van a hacer se van a duplicar. Todos los que se duplican a partir de van a tener el gen de la biotina, ¿no? Y los normales también se van a duplicar, ¿no? Pero iban a ser ciclolíticos, ¿no? Entonces en el ciclolítico luego viene que hay una bacteria, ¿no? que es biotina negativo, ¿sí? Es biotina negativo, ¿no? Esta bacteria receptora, ausótrofa para biotina, protótrofa para biotina, ¿no? Carencia de genes para biotina, podemos decirlo. Entonces el fago le va a introducir ADN viral, pero de la bacteria donadora, ¿no? O el traductante, ¿no? Lo va a transmitir y ¿qué va a ocurrir, no? Este ADN se va a unir al cromosoma de la bacteria que es biotina negativa, ¿no? Acá podríamos decir un HFR, ¿no? Podemos decir, ¿no? Casi un HFR, ¿no? Y esta bacteria, ¿no? Que es ausótrofa biotina, se convierte en protótrofa para biotina. ¿Por qué, no? Porque se ha adherido, ¿no? El cromosoma, el ADN del fago, de la bacteria, que era protótrofa, a esta bacteria que era ausótrofa, y vamos a tener bacterias traductantes, ¿no? Bacterias que puedan, ¿no? Generar, ¿no? Se duplican y todos van a ser protótrofas para biotina, ¿no? O van a tener los genes para la biotina. Entonces, ya es casi una aplicación, ¿no? Acá que se está incluyendo los genes, gen de la biotina, ¿no? O si sacamos este gen de la biotina, es una fase lisogénica normal, ¿no? Entonces, esto ya son aplicaciones o la búsqueda, ¿no? Y acá sería la pregunta, ¿no? Si la biotina está en el cromosoma bacteriano, ¿por qué esto no tiene biotina? ¿Por qué esto no tiene biotina? Vieron al inicio
transposones, segmentos de inserción, ¿no? Entonces acá nos indica, porque de acá se construyen los mapas genéticos, ¿no? Los mapas genéticos, y nos indica que en esta porción están los genes de biotina, ¿no? Acá también, bueno, de acá es ADN bacteriano, por decirlo, pero no hay porción de biotina. Pues esta porción, solamente esta porción, o este gen, ¿no?, que contiene los genes de biotina, son los que van a producir, van a convertir a la bacteria en biotina positiva. Ausótrofos, ausótrofos serán los que tienen protótrofos, ¿no?, aquellos que reciben este gen. Podrán decir cromosoma bacteriano, pero en esta porción, en este lado, no está el gen de la biotina. Solamente donde está el gen de la biotina es lo que van a ser capaces de convertir a los otros en protótipos. Es uno de los primeros cuadros que se le dio. Vamos a regresar entonces ahí para verlo. Profesor, pero el fago de transducción que se forma ahí no tiene ninguna carga viral, o sea, sí es carga viral, ¿no?, porque se transmite al otro por el virus, pero no contiene nada de ADN del fago original. O sea, cuando se forman los nuevos, no se combinan entre sí, o sea, cada ADN se crea su propio... por eso, ¿no? Acá lo que hace el fago, a partir de este ADN se va a duplicar y va a generar ADN, ¿no?, ADN propio del virus, pero también va a generar, va a partir, ¿no?, lo va a aportar y va a generar ADN que va a dar la capacidad de producir nuevos virus. Entonces se producen, ¿no?, posiblemente en algunos vean mitad por mitad, ¿no?, una parte de ADN viral y una parte de ADN bacteriano, ¿no?, posiblemente, ¿no? Pues posiblemente. En esto por eso hay más, ¿no? Estos ya son los entrecruzamientos, porque ahí se da caso de entrecruzamientos, ¿no? Entonces acá solamente lo estamos mirando como si no hubiera unión, ¿no? Pero si va más allá de mi pregunta, ¿no?, puede haber, ¿no?, pueden haber algunos fagos, ¿no?, que tengan tanto ADN, ¿no?, que tengan tanto en fago como tengan tanto en la bacteria, ¿no? Y debe haber, ¿no? E inclusive, ¿no?, que hasta acá, ¿no?, acá esta es una parte de acá que tenga fago viral, ¿no? Ya ya son las posibilidades, y creo que debe haberlo, ¿no? El ciclo de vida, eso ya no. Y después acá algo así en general, ¿no? En el mecanismo de recombinación estudiado, la transferencia de material genético es unidireccional, ¿no?, o polar, como se dice, ¿no?, de un solo lado, ¿no?, de una bacteria donante a una receptora. La transferencia de material genético de una bacteria donante a la bacteria receptora no suele ser total, sino parcial, ¿no?, porque es muy grande la cromosoma bacteriana, todo no va a una parte, ¿no?, va a una parte, ¿no?, y dentro de esa parte va a veces lo que uno no desea, ¿no?, y a veces va lo que se desea, ¿no? No es que todo proceso de traducción o conjugación sea un éxito. Un 5% es bastante, un 3% es bastante, que si fuera un 100% se lleva a cabo, ¿no? Es como los juveniles en alianza, ¿no? ¿Cuántos juveniles se han aprobado? Como 50, creo, ¿no? Y ninguno da bola, ¿no? De repente cuando lleguen al 100, ¿no?, de repente se va a hacer bueno, ¿no? Entonces acá también igualito, ¿no? Y de 100, igual de 100, el 100 salió bien, 1%, ¿no? Entonces a veces no se desespere, ¿no?, que no salió a la primera, sino que es un proceso que es bien bajo, ¿no? Es bien bajo el índice de asertividad, ¿no? Es bien bajo. Parte del material genético de la bacteria donante y la introducción de células receptoras sufre inmediatamente un fenómeno de recombinación, ¿no? Lo que hemos estado viendo, ¿no? En la bacteria el intercambio de ADN y la reproducción no están asociados, ¿no? No están asociados. El material genético donado que no se recombina se degrada y así la célula receptora permanece haploide.
Ya estoy el significado de la traducción, ¿no? Traducción son de dos tipos, ya lo hemos visto, la generalizada, ¿no? y la especializada. La traducción generalizada se refiere cuando es ciclolítico y la especializada cuando es isogénico. La significancia de la traducción, ¿no? Se transfiere material genético de una célula bacteriana a otra, ¿no? Para alterar las características genéticas. Por ejemplo, en la traducción especializada, el gen galactosa se transmite a una célula que le falta ese gen, ¿no? Para que pueda metabolizar la galactosa, ¿no? Y adquirir esa habilidad. Se muestra la relación evolutiva entre prófagos y las células bacterianas. En los prófagos puede existir en una célula por un largo periodo, ¿no? Un largo periodo, ¿no? Sugiere un mecanismo similar para los cánceres de origen viral, ¿no? Que son los famosos oncogenes, ¿no? O los pro-oncogenes. Después no se conoce el mecanismo de cómo se despierta, ¿no? Se dice bajo la defensa, ¿no? Pero el mecanismo es lo que no se conoce, ¿no? Y el día que lo conozcan el mecanismo, ya ese tipo de cáncer ya fue, ¿no? Entonces acá se sabe, ¿no? Pero conocer el mecanismo. ¿Qué es lo que no se conoce, profesor? La forma. No, el virus, se le conoce el virus, se le conoce el pro-oncogen, sino que cómo se activa. ¿Sí se conoce en realidad? ¿Sí se conoce? Es que si lo conocieran... Es todos los factores primero ambientales, por ejemplo, la radiación va a generar regiones terminales del ADN bacteriano que van a ser reconocidas por el RECA, que va a mediar la autoproteólisis de este ADN. Y el RECA, además, va a degradar el CI, que es un regulador transcripcional de los genes, creo que son los genes críticos, ¿no? Y ahí, cuando estos genes críticos se activan, pues se da ese ciclo, ¿no? Pues, es que es diferente hacer los genes bacterianos que humanos. Porque el gen bacteriano lo que hace esta mutación es la UV. Pero nosotros la UV simplemente genera cáncer de piel. Ahí podríamos decir que sea el gen ionizante, que seamos capaces de atravesar, ¿no? Porque las bacterias, la UV es una radiación ionizante. Claro, en bacterias que podrían simular algo parecido en células eucariotas, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces, hay cosas, por eso se dice, ¿no? Cuando se habla de ciencia básica aplicada, ¿y dónde está la biotecnología? Y después Mario Bunge nos dice, ¿no? Viene la parte tecnológica y la parte económica. Y la biotecnología está en la parte económica y tecnológica, ¿no? La generación de los equipos y todo, para poder hacer, como se dice, producir en grandes cantidades, ¿no? Entonces, ahí dicen, la aplicada se conoce. Uno puede conocer ciencia aplicada o obtención de ciertos antibióticos, ¿no? Que no están en el mercado, ¿no? Pero el problema es ya fuera del laboratorio, cómo obtener en grandes cantidades, ¿no? O cómo baratar cosas, ¿no? O cómo obtener el equipamiento, ¿no? Entonces, el bacteria que dice, ¿no? Que se conoce el mecanismo, ¿no? Pero de ahí llevarlo a una célula abierta es difícil, no, sino que a veces no se dan las mismas condiciones, ¿no? Entonces, en este caso también, no sé qué supieron, es como el caso de la última pandemia, ¿no? La gente se moría al inicio, porque los médicos no es que no conocían, ¿no? Sino que era algo nuevo. Y cuando ellos comenzaron a conocer todo el mecanismo, ¿no? de cómo hacer el proceso, entonces ahora la gente se supone que por coronavirus se debe morir por dejadez, ¿no? Porque va tarde al hospital, ¿no? Pero si va uno con síntoma de coronavirus, ¿no? El médico sabe qué hacer, ¿no? Entonces acá también es algo parecido, ¿no? Y eso es lo que llamamos lo que es historia natural de la enfermedad, ¿no? También se da para el 93, 91, que se dio cólera, ¿no? La gente no quería salir de su casa, ni nacía, no quería salir de su casa, ¿no? Un poco marciano te da, porque alguien dijo que a una persona que le había dado cólera debía comer marciano. Marciano estaba pato, nadie comía marciano, ¿no? Y la gente se le moría por el médico, ¿no? Bueno, el personal de salud, ¿no? Aunque hoy que se da la cara es médico, ¿no? Se le moría, ¿no? Hasta que alguien comenzaron a experimentar con varios tipos de antibióticos.
que a alguien se le ocurrió, cuando ya falleció ese médico, ¿no? Chipotano, se le ocurrió utilizar tetracitrinas y comenzó a paralizar, bueno, no dejar que el virus se reproduzca, ¿no? Entonces, ahí comenzó a bajar, ya todo el mundo usaba tetracitrina. Después lavado de manos, lo secundario vino, ¿no? Y ese médico Chipotano sí hizo bastante por cólera. Creó las camillas para lo de cólera, ¿no? Hizo su hueco a la camilla, ¿no? Porque él decía que si la persona está enferma, si la persona está enferma, ¿con qué fuerza va a ir al baño? Entonces dijo, no, entonces hagamos hueco a la camilla, ¿no? Hizo huecos a la camilla, ¿no? Hizo su camilla con huecos y ahí nomás se defecaba a la persona, ¿no? La persona enferma, ¿no? Y a él se le ocurrió también la tetracitrina, ¿no? Porque lo que uno quiere es matar al causante, ¿no? Todos, bueno, fue su suerte, ¿no? Todos recetaban varios tipos de antibióticos, él recetó tetracitrina, ¿no? La bacteria no se reproducía, se quedaba ahí, ¿no? Tiene su nombre eso, ¿no? Se quedaba, ¿no? No se reproducía, ¿no? Entonces la persona comenzaba, ¿no? A curarse un poco, ¿no? Ya después lo dominaban eso de derecho, ¿no? Después acá, ¿no? El posible mecanismo. Y como hace un momento le dije, pues en el caso de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Por eso sí, el humano sí se estudia bastante. Llega un momento en el que se reproduce, ¿no? El Mycobacterium. Bueno, esta ya la traducción, ya paso por paso. Entonces, la clase también se lo mandé. Pregunta. Al inicio está entonces puede entrar todo, ¿no? Pues solamente este gen de acá, esta parte, ingresa a la bacteria, es la que va a producir este IC3. Esto no lo va a producir, ¿no? Supongamos que no lo va a producir, ¿no? No lo va a producir. A eso se refiere, es al azar. Por eso el índice de reactividad, ¿no? Es bajísimo. Ya con ingeniería genética ya saben qué le están poniendo, ¿no? Pues solamente pone IS3, ¿no? Y por eso cada vez se buscan plásmidos que sean más pequeños, ¿no? Plásmidos más pequeños, para que esos plásmidos más pequeños puedan llevar, ya sea gen de resistencia, algo de interés, ¿no? Y más rápido puedan generar cambios en la bacteria, ¿no? En tres más grandes se pierden. Otra semana después ya se supone que tiene su grupo de posición. Otra semana bajo resistencia. Claro. Luisito se la mastica.